Sé que dije que hoy iba a subir un nuevo fanfic, pero necesito algo más de tiempo, ya que necesito hacer la miniatura, espero lo entienda. Ahora sí, empecemos con el video de hoy. Capítulo 8. Al despertar, respiré hondo y literalmente gemí, ya que la respiración profunda no se sentía como si estuviera tratando de complacer oralmente un cactus, lo que significa que mi cuerpo, una vez roto y destrozado, se había restaurado mientras dormía. ¿Está bien, señor?, preguntó Beta sonrojada mientras miraba por encima del costado del sofá. Estaba acostada para ver cómo estaba. Asentí descaradamente mientras me estiraba y sentí que mi cuerpo se agrietaba y estallaba cómodamente mientras me cambiaba de lugar para estirar mis músculos previamente doloridos. Sí, Beta, me siento mucho mejor. Honestamente, despertarme con un bostezo chillón no es demasiado inusual para mí, ya que quiero alabar al sol. Dije inventando tonterías sobre el sol. En realidad, podría tener una conexión con un dios del sol como Amon-Ra de Dark Souls. Alabando al sol, pensé irónicamente antes de decir que se joda. Ya era un bicho raro con una serie de dioses dentro de mi alma que podían enviarme mensajes, e incluso podía entrar en sus reinos en miniatura para aparentemente sacar la mierda de mí mismo en nombre del entrenamiento. Al levantarme, me vestí con mis mejores galas mientras disfrutaba de estar en perpetua agonía del alma y del cuerpo antes de tararear mientras sacaba una bolsa llena de pequeños cuadrados de madera. Beta, voy a practicar un poco más mis runas nórdicas. ¿Te gustaría verlo?, le pregunté y ella asintió emocionada mientras íbamos a sentarnos en la plataforma delantera de la iglesia en las sillas que había instalado previamente. Entonces, ¿cómo fue tu reunión con Baldur de todos modos, además de obtener la habilidad de manipulación de la luz? Pedí abrir la conversación y cuando Beta respondió, mis ojos se contrajeron mientras fruncía el ceño, ya que no era mi culpa que Baldur fuera un maestro mucho mejor en mi opinión. Oh, Lord Baldur fue el mejor. Me bendijo con esa manipulación ligera de la que hablé antes. Dijo Beta levantando la mano para proyectar un pequeño cuchillo hecho de luz que usó para rascar rápidamente una runa en una de las tabletas. También me dijo cómo hacer uso de los sistemas de runas individuales y se aseguró de que memorizara el alfabeto completo de Futharkelder nórdico para poder ayudarte a enseñarte a su vez. Dijo Beta emocionado y con orgullo por tener la oportunidad de ayudarme a su vez. Y solo para probar sus palabras, pude sentir con mis florecientes sentidos mágicos que el indicio de divinidad que se usaba en su bendición estaba alimentando las runas para crear una llama estable que se cernía suavemente sobre la runa, ya que Beta tenía el conocimiento para grabar el núcleo de la runa mientras grababa para que realmente pudiera almacenar adecuadamente la energía y no explotar como una bola de fuego masiva o actuar como un chorro motor y enviar un pilar de llamas hacia donde apuntaba la runa. Levanté un dedo antes de desplomarme, ya que me sentía un poco amargado por mi propia forma de hablar con los dioses que estaban dentro de mí. Me dieron un gran potencial, pero había jodido toda idea, cómo usar mis habilidades con la idea de Heracles de enseñarme cómo aprovechar mi bendición estaba literalmente retorciéndome como un trapo en sus manos que podía envolverse alrededor de mi cintura sin ningún problema. Cuando dije que estaba exprimido como un trapo para sacar el exceso de agua, no estaba exagerando en absoluto, y la agonía de tal tratamiento no puede ser exagerada. La bendición de Hécate de controlar el proceso de transmutación fue un regalo extremadamente poderoso. Mejor que las bendiciones de Heracles o Baldur juntas honestamente. Su capacidad para permitirme recrear literalmente cualquier reactivo alquímico o mágico, si lo conocía lo suficientemente bien, no podía subestimarse por lo ridícula que era tal medida, ya que, en esencia, nunca me iban a faltar fondos o ingredientes para la magia, siempre y cuando conociera los ingredientes lo suficientemente bien. Pero cuando no tenía ni una educación ni ningún conocimiento real de las aparentemente infinitas fuentes y métodos mágicos en el multiverso, me negué a meterme con mis circuitos mágicos, ya que el mal uso de ellos podría destrozar mi alma, lo que en el mejor de los casos me mataría sin dolor si rompía mi alma usando mis circuitos mágicos para algo. Gracias por mostrarme esta beta y agradecería un poco de tutoría en el uso de runas o simplemente tener tu ayuda para encantar algo de equipo para mí y el brazo más militante de Alpa de la iglesia será de gran ayuda. Dije acariciando a la engreída y orgullosa elfa de cabello plateado mientras se acicalaba por ser tan útil. Entonces, aquí, señor. Déjame mostrarte cómo usar la runa de fuego, ya que Baldur dijo que no agregaste una función de liberación mental y almacenamiento a las runas.
Beta comenzó a explicar y, por lo tanto, entró en una explicación prolija mientras mostraba cómo comenzar a hacer runas correctamente. Tenías que tener en cuenta que la función principal de las runas, como usar una runa de fuego para almacenar o crear agua, no funcionaría y, en el mejor de los casos, te dispararía un poderoso geyser de vapor a la cara si tenías suerte. Si no explotara mientras grababas, eso. Pero el acto real de grabar la runa era el proceso en el que programabas el hechizo en su forma grabada en la superficie de lo que fueras colocando en él. Así que, en teoría, si querías ser lento como el infierno y tenías una lista mental perfecta de lo que querías que hiciera la runa, podías agregar muchas funciones a una sola runa, pero cuanto más tiempo trabajaras en una sola runa, mayor sería la cantidad de maná que te costaría y la mayor explosión habría si tu mente no estuviera perfectamente enfocada en lo que quisieras que hiciera la runa y accidentalmente confundieras algunas de las funciones de la runa. De ahí que la gente usara varias runas para enfocar los efectos de sus encantamientos, ya que costaría mucho menos maná hacer un objeto encantado multifacético. Y si una sola runa se estropeaba, posiblemente podría arreglarse y, lo que es más importante, la reacción resultante no sería tan mala en comparación con una sola runa dominada que explotaría donde quiera que estuviera el objeto encantado en tu cuerpo. Ok Beta, necesito digerir esta información y probar esto cuando tenga algo de tiempo libre. Dije agradecido mientras Beta me mostraba cómo era capaz de usar las runas para el viento y el agua para crear nubes de tormenta, que podía controlar a través de la runa. A pesar de que ella le había explicado que para convertirlo en un arma necesitaría usar las runas para que Thor y demás llamaran y controlaran su rayo, Baldur le dijo que no se metiera con las runas divinas de Dios todavía, ya que su bendición no era lo suficientemente fuerte como para soportar tal gasto, ya que su bendición era para alimentar su manipulación de la luz en lugar de alimentar la creación de runas poderosas. Beta entonces se levantó de su asiento suspirando mientras se estiraba, levantando los brazos en el estiramiento y yo, mientras me relajaba digiriendo la información, vi a Alpa y Zeta cabalgando de regreso a la iglesia en sus caballos. Cuando los caballos de Alpa y Zeta se acercaron a la plataforma que conducía a la iglesia, Alpa saltó de su caballo y aterrizó frente a mí en cuclillas, y luego gritó mientras miraba hacia atrás. Zeta, pon los caballos en el establo detrás de la iglesia, voy a informar a Jake. Ante la expresión seria de Alpa, supe que algo iba a suceder y por un momento creí que el culto ya estaba haciendo algo en el área después de que matáramos a tantos de ellos, pero sus palabras me hicieron parpadear de sorpresa. Jake, las princesas reales de Midgard que mencionaste antes están aquí y estarán aquí pronto. Levanté una ceja mientras tarareaba pensativa la noticia mientras cruzaba las manos frente a mi cara. Y parece que no es una cosa tan simple, ya que en realidad están aquí para nosotros con algo más complicado que simplemente vernos, ¿correcto? Hablé y Alpha asintió. Sí, Jake. Zeta fue capaz de oler algo de la corrupción que se puede oler cuando se trata de aquellos con posesión demoníaca o que llevan las píldoras de sangre demoníaca que al culto le gusta usar para mutar y aumentar el poder de los miembros, dentro del grupo de caballeros que escoltaban a las princesas. Alpha explicó con el ceño fruncido. Suspiré y giré la cuchara de plata que descansaba en mi taza de té antes de empezar a hablar. El culto de Diabolos ha controlado durante los últimos milenios este mundo en las sombras con sus poderosos miembros de alto rango viviendo largas vidas devorando el poder condensado de la maldición de la posesión demoníaca después de ser destilada de las chicas de las que extraen la maldición. Hablé con el rostro de Alpa retorciéndose en un lleno de ira ante mis palabras. Sé dónde se están llevando a cabo estas mismas extracciones, pero no estamos listos para asaltarlas y arrancarlas, ni ninguno de los reinos nos será de ninguna utilidad. Debemos obtener el poder de arrancar y reemplazar las raíces mismas del mundo, ya que el culto de Diabolos se ha convertido en las raíces y defensores del mundo. Hablé frunciendo el ceño, sobre todo porque ciertamente no leía todo el LNAT mundo. Sabía que otros reinos y mundos invadidos eran una cosa, ya que Cid fue enviado de regreso a su tierra después de su reencarnación a través de algún tipo de sistema de portales y su tierra fue destruida en su mayor parte por los monstruos interdimensionales que invadieron con el advenimiento del maná a esa tierra y las personas resultantes se volvieron locas con el poder mágico, así como los animales se volvieron mucho más peligrosos.
Pero de alguna manera, el culto de Diabolos fue capaz y ha salvado al mundo de las lágrimas abiertas en la realidad que vienen de vez en cuando y que inevitablemente dejarán los tesoros de los poderosos monstruos e incluso los sistemas de poder de este mundo antes de que el reino invasor se mueva como una rotación de planetas del sistema solar, a veces pasando uno al lado del otro y fusionándose parcialmente. Entiendo, entonces, vamos a jugar limpio y no intentaremos eliminar a ese caballero que está con el culto, dijo Alpha con el ceño fruncido y a eso me encogí de hombros. Nunca dije que debíamos o que íbamos a ser amables con el culto o con la realeza visitante, yo y, por extensión, tú seguimos los pasos de la verdadera divinidad. Su orgullosa línea de sangre es incluso la del rey demonio Diabolos. Dije resoplando mientras Alpha me miraba conmocionado por la bomba de información. No, la realeza de Midgar al menos no tiene nada que ver con el culto, que yo sepa. En todo caso, son un objetivo prominente, ya que serán recipientes perfectos para la resurrección real del demonio en algún momento. Supongo que antes de tomar un trago de mi té mientras Z corría desde la parte trasera de la iglesia con su larga cola rubia moviéndose detrás de ella. Honestamente, Iris Midgar ya era un recipiente perfecto para la resurrección de Diabolos, ya que ya tenía el mismo maná de rayo negro y rojo que tenía la bruja de la calamidad o más comúnmente conocida como el demonio Diabolos. Señor, también tuvimos que eliminar algunos monstruos que invadían el camino. Sugiero que después de esto me conozcas, y que vayas juntos a cazar para eliminar a los monstruos. Dijo Z con algo de emoción oculta, y parpadeé antes de asentir, ya que eso podría ser divertido después de lidiar con el drama que se avecinaba con la realeza de Midgar. Le di unas palmaditas en la cabeza a Z entre sus grandes orejas, haciéndola sonreír con aire de suficiencia mientras miraba más allá de mí, y miré hacia atrás y vi a Beta saliendo de la iglesia para unirse a nosotros. Z, no seas un gato engreído. Dije riéndome mientras Z hacía un puchero al ver que se señalaba su comportamiento. Pero unos minutos más tarde de disfrutar de mi té con las chicas y Alpha haciendo algunas preguntas sobre Hécate y Beta mostrándole a Alpha cómo funcionan las runas para que el gueto del elfo rubio, Sharingan, pudiera memorizar el proceso en el que crearlas. Escuché un carruaje ruidoso y los caballos tirando de ellos que bajaban por el camino que conducía a la iglesia. Aquí están. Dije en voz baja mientras el carruaje claramente real que estaba muy decorado era arrastrado hacia el frente de la iglesia y hacia el área pavimentada. Me había preparado para que otros carruajes se estacionaran mientras los caballos eran escoltados rápidamente fuera de la sección pavimentada. El caballero que conducía el carruaje principal mientras varios caballeros a caballo montados detrás del carruaje se bajaban de sus caballos, comenzó a hablar en voz alta mientras anunciaba al personaje que representaban. Las princesas Iris y Alexia Midgar han venido a inspeccionar las instalaciones. Inclínate para mostrar tu lealtad al linaje real. El caballero anunció y yo parpadeé perezosamente antes de tomar mi taza de té para beberla en voz alta y romper el silencio mientras el caballero anunciador esperaba que nos levantáramos de nuestras cómodas sillas para hacer una reverencia y un rasguño a algunos miembros de la realeza. Dije que... El hombre habló más alto, pero levanté una mano mientras sonreía fríamente. No me arrodillo ante los dioses a los que sirvo. Y por lo tanto, no me arrodillaré ante miembros de la realeza que no llevan tal regla divina. Hablé majestuosamente con mi energía mágica, llenando los alrededores con una presión mayor de la que aquellos caballeros verdes que apenas veían la batalla real podían soportar. En respuesta a mis palabras, las puertas del carruaje se abrieron con la pierna de una mujer con pantalones ajustados, salió más allá de las paredes del carruaje para permitir que se viera el resto de la forma de la mujer, y reconocí a la princesa Iris Midgar por su cabello carmesí. Hola apóstol del panteón de Gaia, por favor, perdona a mis caballeros, ya que simplemente han sido criados con estrictas tradiciones. Hablaba con deferencia, pero me di cuenta de que le molestaba hacerlo. Luego, detrás de ella, llegó la princesa Alexia, y vi que llevaba un vestido más elaborado que, aunque elegante, le permitía cierto rango de movimientos libres para que pudiera usar su espada, lo que hizo una comparación interesante con su hermana mayor, que prácticamente vestía un uniforme más relajado que le permitiría luchar con su gran espada con facilidad. Princesa del reino de Midgar, te doy la bienvenida a la iglesia del panteón de Gaia, ¿en qué puedo ayudarte? Dije relajadamente mientras me cubría la parte inferior de la cara con las manos cruzadas.
Iris Migar continuó caminando hacia mí y, en respuesta, moví una mano de mi cara a la mesa y activé mi habilidad de transmutación para crear un par de sillas ornamentadas hechas de oro y otras gemas preciosas para que se sentaran frente a mí mientras Alfa, Zeta y Beta se movían para sentarse detrás de mí. ¿Cómo hiciste eso?, dijo Alexia haciendo una pausa en su tranquilo caminar detrás de su hermana, ya que nunca había visto magia hecha de esa manera, lo que me hizo poner los ojos en blanco. El sistema mágico de este mundo es lamentablemente inadecuado, ustedes no son una ofensa, en verdad, sino cavernícolas en la forma en que tratan el poder místico que llena el multiverso y les permitirá doblegar el mundo que los rodea a su voluntad. Dije con calma mientras giraba toda la mesa, estaba apoyando mi mano en un montón de pétalos de rosa que volaban con el viento que conjuraba a través de mis manos. Ahora, como dije antes, estoy seguro de que princesas como tú están ocupadas con sus propios asuntos en la capital. ¿Qué podemos hacer por ti yo y los dioses que represento? Lo que no se decía era lo que estaba diciendo claramente. Lo que sea que tengas que pedir a mis dioses, más vale que sea importante. Iris masticó sus palabras durante un minuto antes de hablar. Ese rayo de luz que se le ocurrió hace un par de días. ¿Lo hizo un artefacto? Ella preguntó y yo levanté una ceja interesada antes de encogerme de hombros, ya que no veía ningún problema en responder con sinceridad. No. Tengo la bendición del dios de la luz, Baldur, y puedo controlar la luz y, por lo tanto, ese pilar de tu luz que debes haber visto en la capital habría sido cuando estaba lidiando con algunas plagas problemáticas. Dije levantando una mano para formar un pilar cuadrado de luz sólida que se cernía sobre mi mano y se elevaba un par de metros de altura. Iris inspeccionó claramente mi forma y, aunque mi forma estaba cubierta con una túnica elegante con gemas, claramente, no llevaba un artefacto ni había uno en mis manos vacías. Ya veo. ¿Y cuáles son las intenciones de su iglesia hacia la gente de Midgard?, preguntó esta vez con más respeto en sus palabras, ya que tuvo que tratarme como un caso atípico con la forma en que mi magia estaba claramente fuera de su amplitud de conocimiento. Sonreí, aplaudiendo, haciendo que la mano de la princesa mayor que agarraba su espada se flexionara, sacándola 1 centímetro antes de que comenzara a hablar. Eso es todo. El panteón de Gaia solo desea la adoración de las masas por su energía de fe. No buscamos interferir en la vida de su pueblo, hacer que sacrifiquen nada más que solo un poco de su tiempo mientras rezan a los dioses, se identifican sobre todo. Le expliqué y eso de que solo queríamos las oraciones de la gente, ellos eran los que más no creían. Jaja. Me reí de sus expresiones divertidas, ya que sabía lo que estaban pensando. Por lo general, las iglesias eran extremadamente ricas debido a su agresiva búsqueda de donaciones y, con su poder sobre la gente, podían evitar el pago de impuestos y demás. Oh, perdón por ser grosero. Pero mis dioses me han separado de los deseos mundanos, al menos en la búsqueda de metales brillantes. Dije alegremente mientras me inclinaba en mi silla para poner mi mano en el piso del porche y luego, con un latido de poder, transmuté todo el porche delantero en oro con Alexia boquiabierta ante el pulido espejo dorado de sí misma que la miraba. Entonces, ¿no deseas riqueza porque básicamente tienes una cantidad ilimitada de ella? Alexia murmuró, asentí con la cabeza mientras me acomodaba en mi asiento. Eso es correcto. Hablé con Alexia. Ahora, de todos modos, mis dioses no son de este mundo como Beatrix, que ha abandonado o simplemente perdido este mundo en el vacío entre reinos después de haberlo dejado. Por lo tanto, los milagros que traigo son tan reales como vienen. Hablé antes de estirarme mientras me ponía de pie. Aquí, entra con tus caballeros y ve las estatuas de mármol de los 3 dioses que han descendido al reino de los mortales para obtener adoración. Dije mientras le daba la espalda y entraba a la iglesia asegurada de que Iris y Alexia no harían nada y que si alguno de esos caballeros hacía algo, mis hijas tendrían tiempo de sobra para detenerlos y permitirme darme la vuelta. Entré en la iglesia sin decir palabra y oí el repiqueteo de los tacones cortos de Alexia sobre el suelo de mármol pulido mientras me alcanzaba. Entonces, aparte de invitar a todas las naciones a matarte por temor a que arruines su economía al verter toneladas de oro en el mercado, ¿qué otro tipo de magia o bendiciones divinas puedes hacer?, preguntó entre comillas alrededor de las partes de la bendición divina, haciéndome reír de lo franca que era. Bueno, si hablaras con la gente del pueblo, podrían decirte cómo bendije los cultivos para ayudarlos a crecer de la noche a la mañana, y supongo que algo más interesante para ti y para esta gente caballeresca, he vuelto a crecer las extremidades que fueron cortadas.
Dije, y los ojos de Alexia se abrieron de par en par en ese momento, ya que con la cultura muy militante de Midgar, la gente que caminaba con espadas no era más inusual que ver a alguien caminando con un estuche de guitarra o algo así en la tierra. Por lo tanto, las personas que perdían extremidades en esta sociedad obsesionada con el manejo de la espada no eran demasiado infrecuentes, aunque los nobles no solían perder extremidades con la forma en que podían usar el maná para proteger sus cuerpos. Negué con la cabeza mientras miraba a Alexia antes de encogerme de hombros. Esos son solo los milagros divinos, de todos modos, tengo curiosidad, puedo sentir que tu maná es mucho más claro y menos salvaje que el de tus hermanas. ¿Tienes alguna intención de centrarte más en tu magia que en tu habilidad con la espada? Pregunté antes de hacer una mueca de dolor cuando su rostro se torció en un desdén lleno de ira antes de que volviera a la normalidad. No, prefiero centrarme en mi habilidad con la espada. Dijo aburridamente, con su expresión claramente diciendo cállate y no continúes esta conversación. Pero estoy disfrazando a un sacerdote que estaba decidido a reducir a la gente para que se pusiera en un camino mejor. Kirei Kotomine estaría muy orgulloso de mí. Pensé en broma mientras sonreía indulgentemente a la princesa de cabellos plateados. Alexia, el maná de tu hermana es una explosión salvaje de poder derivada de que ella heredó el poder del demonio Diabolos, como se ve en su maná basado en rayos rojos y negros. Tu maná es un maná verde primaveral que en realidad se puede usar para la magia mucho más fácil de lo que tu hermana encontraría controlando la realidad que aplastándola con un trozo de metal. Traté de persuadirla y, ante mis palabras de que su hermana era una bárbara blandiendo un garrote de metal, sonrió durante un minuto antes de que su rostro se cuajara mientras Iris tosía con fuerza y me miraba. ¿Y qué demonios quieres decir con que mi maná es heredado de los diabolos demoníacos? Preguntó y, a su vez, miré más allá de ella y señalé al caballero que se estremeció ante mi acción. Deberías preguntárselo a él. Es la única parte del culto de diabolos. Puedo oler la corrupción que se aferra a él por llevar las píldoras malditas que son el poder destilado del demonio. Dije con mi rostro finalmente revelando mi irritación por el olor rancio que llenaba mi iglesia. Muéstranos tu maná ahora, y luego prueba una de las píldoras en su persona y mientras mutas su cuerpo se arqueará con el mismo maná negro y rojo que tienes la princesa Iris, ya que todas las familias reales están relacionadas con los diabolos demoníacos, aunque de forma lejana. Mientras Iris masticaba mis palabras, el caballero trató de gritar que no era un sectario de ningún tipo, pero cuando Alpa y Zeta se pararon a mi lado mirando al caballero, señalé con intención asesina que estaba claro que el hombre estaba aterrorizado de ser atrapado mientras sudaba profusamente. Iris. ¿Es mucho pedir que se vacíe los bolsillos? Pregunté con una sonrisa irónica y su expresión se reafirmó como no era nada difícil de preguntar. Ya que no lo estaba acusando de ser un simple ladrón. Hazlo, Randall Buttiches. Ordenó y entonces el hombre se congeló hiperventilando antes de que una sonrisa demente cruzara su rostro mientras se reía maníacamente. No moriré aquí. Me niego. Me convertiré en un caballero inmortal de las rondas. Aulló mientras lo hacía, justo cuando Iris le pidió y arrancó un frasco lleno de pastillas e Iris corrió hacia adelante para detenerlo. El hombre llamado Buttiches de todas las cosas se las arregló para tomar algunas píldoras antes de que Iris llegara al caballero y golpeara su funda en la garganta del hombre, tirando el frasco de píldoras con la docena de píldoras rojas sobrantes esparcidas por el piso de mármol blanco. Incluso cuando el hombre se atragantó por el golpe en su garganta, fue capaz de usar su nuevo poder de maná rojo y negro que salía de su forma para estrellar su espada contra la espada ahora desenvainada de Iris, enviándola a deslizarse por mi piso de mármol mientras su cuerpo mutaba y crecía otro pie de altura y su forma salía de su ropa mientras crecía enormemente. Por favor, no arruines mi piso de mármol. Dije con una ceja flechando y con un grito de agonía del hombre, corrí hacia adelante y con un sable de luz conjurado corté los brazos y las piernas del hombre, dejándolo sangrar solo un par de momentos en el suelo antes de que sus heridas sanaran y sus extremidades comenzaran a regenerarse, haciendo que mis ojos se contrajeran mientras recordaba los consejos de Heracles para tratar con regeneradores. Lady Iris, permítame matar a este cultista y le explicaré el culto de diabolos. ¿O tienes una forma de someter y comunicarte con un monstruo rabioso retorcido por el poder del demonio? Pregunté retóricamente y el silencio fue mi única respuesta mientras Iris se ponía de pie mientras se deslizaba sobre el suelo liso de mi iglesia. Hombres. No te cobraré ni te haré daño. ¿Sabes algo de este culto de diabolos o de dónde vienen esas píldoras?
preguntó Iris en su lugar, y obviamente sus hombres se apresuraron a negar con la cabeza, haciéndola chasquear la lengua en señal de decepción. Apóstol, como princesa del reino de Midgar, te pido que lo selles o lo hagas para que podamos interrogar al hombre. Habló respetuosamente mientras clavaba lanzas de luz en el monstruo mutante bajo mi pie para clavarlo en el suelo de mármol. Suspiré antes de agacharme y, al igual que hice con Alpa y los demás, puse mi mano sobre su carne y simplemente saqué el maná corrupto mientras estaba clavado en el suelo para que no pudiera resistirse. Aquí, un sectario loco bonito y envuelto en papel de regalo. Dije sonriendo antes de señalar la estatua de Hécate. Ahora, Alexia, creo que podrías hacer un contrato con la diosa de la magia Hécate, ¿te gustaría saber sobre ella? Dije mientras sonreía mientras pateaba al hombre sangrante al otro lado de la habitación hacia los caballeros que rápidamente ataron al hombre con una especie de cadenas mágicamente resistentes. Alexia, en respuesta a mis palabras, parpadeó antes de asentir apresuradamente, ya que lo veía menos como una solicitud u oferta de poder y más como una demanda. Pero no iba a disuadir sus pensamientos. Por cada persona que tenía un contrato con mis dioses, más poderoso me volvía yo, ya que esas personas estaban obligadas a rendir su adoración completa con cada uso de sus nuevas habilidades. Capítulo 9. Al final, después de atar a ese cultista en unas cadenas transmutadas, estaba sentado con Iris y Alexia, con Alpha sentado a mi lado en una de las salas de reuniones de la iglesia, con las princesas sentadas frente a mí en un sofá opuesto. Independientemente de cualquier cosa, quiero que la familia real de Midgar no tenga una perspectiva hostil hacia mi iglesia y su rebaño. Hablé mientras miraba al otro lado de la mesa que nos separaba. Iris y Alexia compartieron una mirada antes de que Alexia hablara y sus palabras me dejaron perplejo por un momento antes de que entendiera lo que quería decir. Está claro que tus dioses son reales. Eso o tu control mágico es algo completamente inaudito en términos de poder y la forma en que lo controlas, ya que nadie más es capaz de transmutar objetos en otro, y mucho menos crear construcciones mágicas que puedan bloquear y dañar a caballeros más poderosos. Entonces Alexia se inclinó y continuó. Ese poder o tus supuestos dioses pueden ser vistos como una amenaza para la nobleza, ya que tus supuestas bendiciones han hecho que el campesinado sea más poderoso con sus formas benditas siendo capaces de igualar a las noches oscuras menores. Entonces, ¿ustedes la realeza quieren una ventaja, por así decirlo? Hablé mientras ponía los ojos en blanco, seguro de que algunos campesinos bendecidos harían algunos casos atípicos, pero una vez que esos valores atípicos probaran la vida noble y rica, es casi seguro que abandonarían su miseria anterior y, a lo sumo, traerían algunas riquezas a donde vivían anteriormente si no se mudaban a la capital para empezar. Muy bien. Tú, Alexia, eres bienvenida a rezar hacia cualquiera de los tres dioses que han descendido y si te bendicen, que así sea. Pero te advierto que ser grosero puede verte maldito. Agregué haciendo que Alexia asintiera con la cabeza en señal de comprensión mientras me miraba seriamente. Señor, ¿es una buena idea? Alpha me preguntó en voz baja y en respuesta le di unas palmaditas en la rodilla antes de ponerme de pie. Princesa Iris, antes de que diga nada acerca de que recibas una bendición, te sugiero que domines tu propia magia, ya que tu sangre está llena de poder que convirtió a la bruja de la calamidad en el demonio Diabolos y en uno de los seres más fuertes que este mundo ha visto. Hablé mientras miraba a la princesa Iris, que no parecía precisamente feliz de que yo la pasara por alto. Me gustaría decirte que no te creo en toda esta tontería del culto de Diabolos, pero sé que Randall no tenía ninguna conexión contigo. Y nunca ha estado aquí, ya que el feudo de su familia está en el lado completamente opuesto de Midgar. Dijo Iris, frunciendo el ceño antes de negar con la cabeza mientras continuaba. De cualquier manera, estaré investigando este culto de Diabolos y otras cosas similares en la capital. Terminó con firmeza y me encogí de hombros en respuesta cuando Iris pudo defenderse. Así que, de todos modos, tus dioses preferidos son el dios Heracles, Balduro la diosa Hécate y esto es lo que cubren sus dominios. Hablé mientras conducía a las niñas a la capilla y les mostraba las estatuas de los dioses y, en general, les hablaba de sus dominios. Me habría imaginado que habría dioses de la curación, la arquitectura y la agricultura o algo así. Dijo Alexia y yo asentí con una sonrisa irónica. Sí, hay tales dioses, pero aún no han descendido al plano mortal. Me reconcilié mientras me juraba a mí mismo que intentaría cultivar, cazar o cualquier cosa para animar a que se manifestaran más dioses.
Alexia, después de pensarlo un momento, negó con la cabeza y yo ladeé la cabeza mientras ella se sonrojaba un poco y tartamudeaba. Honestamente, no siento que realmente me conecte con ninguno de ellos. Gritó haciéndome parpadear desconcertada, ya que ese resultado literalmente no estaba en mis planes. Como si sonaran muy bien. Pero ninguno de ellos resuena conmigo y con lo que quiero lograr. Alexia explicó un poco más al ver mi expresión desconcertada y después de eso suspiré con una sonrisa irónica. Muy bien, lamento no haber podido guiarte a la luz y al camino de un dios. Pero si no te convienen, quizás otro día. A medida que desciendan más dioses, puedes encontrar tu camino. Dije majestuosamente antes de mirar a la princesa Iris. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar, o preferirías salir a tratar con el caballero que se desvió de su honor? Dije mirando al caballero aún encadenado. Ante mi recordatorio, Iris volvió a mirar al caballero y luego exhaló, asintiendo con la cabeza mientras ocultaba su evidente disgusto al hombre que estaba escribiendo en el suelo, tratando desesperadamente de escapar de las cadenas. Yo, Iris Midgar, le doy las gracias por su hospitalidad, pero parece que debo regresar a la capital para ver si se puede extraer algo de este hombre. Dijo cansada, y yo le hice una reverencia en un evidente gesto de despedida, y luego, con un ruido de sus botas de tacón, Iris se dio la vuelta con su larga cabellera carmesí que caía hacia afuera mientras salía de la iglesia mientras solo chasqueaba los dedos para que sus hombres recogieran al hombre encadenado y lo sacaran. Por un momento pensé que Alexia podría pedir quedarse o algo así, ya que claramente dudaba sobre algo y luego, cuando finalmente habló, quise suspirar ante su mente de una sola vía. Solo, si desciende un dios o diosa de los guerreros o de la esgrima en particular, podrías enviar a un corredor de las posesiones de Cajeno a la capital, decírmelo usando este sello como prueba. Preguntó Alexia entregándome una pequeña insignia que estaba grabada con las letras pequeñas que significaban el estado del cargo de la princesa Alexia. Muy bien, eso no es un problema en absoluto. Dije respetuosamente tomando el símbolo de su condición de princesa de la nación de Midgar. Luego, Alexia también salió de la habitación, dejándome suspirando aliviada por lo bien que había ido la reunión, pero también me decepcionó en parte no poder enredar a las princesas en mi iglesia. Pero, francamente, bien podría ser el caso, ya que quién sabe si vendrán dioses más alineados con sus deseos. Z. Hablé mientras me estiraba. El culto de diabolos estará en movimiento en el área, y harán todo lo posible para matar o robar a cualquiera con posesión demoníaca después de que liberen o maten al caballero que la princesa Midgar ha capturado. Miré a Alpha. Alpha, tienes que ayudar a Z a asegurar el área y yo estaré ocupado tratando de ver si puedo hacer algo importante. Dije que me decidiera a hacer todo lo posible para conseguir que descendieran más dioses antes de instalarme durante los 2 años que conducirán al inicio del canon. ¿Qué debo hacer?, preguntó Beta tímidamente y después de pensarlo un momento respondí. ¿Podrías enseñarme a usar un arco?, le pregunté, ya que Baldur ya le había enseñado a hacer flechas de luz para que se ajustaran al arco divino con el que venía su bendición y le permitía invocar. Y, francamente, había muchos dioses y diosas de gran poder que estaban relacionados con el tiro con arco y, por extensión, con la caza. Al día siguiente, mientras las dos rubias salían, yo estaba con Beta, y ella comenzó a enseñarme tiro con arco y estaba claro que como elfa por supuesto había seguido el estereotipo y al parecer a los elfos se les enseñaba desde el momento en que podían caminar solos cómo dibujar un arco y usarlo. ¿Los padres elfos literalmente les dan a los niños arcos y flechas afiladas?, le pregunté, completamente sin estar convencido de las tonterías que estaba tratando de decir sobre ella y otros elfos que eran tan buenos arqueros debido a que básicamente tenían arcos en sus cunas. Es como si lo estuviera diciendo tan despreocupadamente, como si fuera de sentido común que a los niños se les dieran flechas afiladas para que clavaran flechas a sus padres cuando entraran en la habitación. Beta, ante mi pregunta, se limitó a poner los ojos en blanco y empujó mis brazos a una mejor posición para sostener y tensar el arco antes de empezar a hablar. Jaque, los elfos viven fácilmente durante siglos, y nuestra esperanza de vida se debe a nuestras energías mágicas dentro de nosotros mismos que aumentan naturalmente nuestros cuerpos y los refuerzan. Es por eso que los viejos elfos son capaces de imbuir su magia en sus flechas para disparar a los oponentes desde lejos. Su control mágico se ha fortalecido naturalmente a lo largo de los años para alcanzar niveles que los humanos simplemente no alcanzan. Beta dijo que no exactamente engreído ni nada por el estilo, sino como una cuestión de hecho.
Por supuesto, los arcos y las flechas juegan un papel en eso, ya que el reino élfico es capaz de recrear copias terribles de artefactos de flechas, las flechas son capaces de retener el maná de los elfos. Beta continuó y me pregunté si esa era la razón por la que las naciones humanas y de hombres bestia nunca conquistaron la nación de los elfos con su menor número y problemas de fertilidad. Ser alcanzado por el equivalente a un misil a varios kilómetros de distancia en medio de tu campamento del ejército feudal destruirá la moral y la cohesión del ejército. Sacándome de mis pensamientos de cómo la nación élfica era básicamente Estados Unidos con misiles patriotas de largo alcance, seguí el consejo y la guía de Beta para retirar el arco que compramos en la ciudad para que Zeta y Beta fueran a cazar. Luego, con un fuerte ruido de cremallera y chasquido, la flecha que transmuté se hizo añicos al golpear el objetivo de roca pintada que hice y el lugar de rascado golpeó con la punta de metal de la flecha. No está mal, pero temblaste cuando soltaste la flecha y eso te hizo perder el centro. Beta habló y luego comenzó a hablar sobre cómo podía mejorar, pero me quedé congelado mientras el sentimiento de una nueva divinidad crecía dentro de mí y gemí, dejando caer el arco ante la sensación de oscuridad pura y quietud inmortal que brotaba dentro de mí. Más allá de lo que sentía por los 3 dioses anteriores grabándose dentro de mi alma, podía sentir que mi alma se estiraba a medida que avanzaba para dejar espacio al nuevo dios y luego a medida que se asentaba, y esperaba escuchar la voz habitual hablar dentro de mi alma para anunciar su presencia. Pero en lugar de una introducción, recibí algo más. Tu forma es una vergüenza, ¿cómo has sobrevivido hasta tu edad si ni siquiera puedes tensar correctamente un arco, y mucho menos ser digno del poder del dios? Una voz femenina severa habló dentro de mí antes de que la voz suspirara antes de tomar una luz más neutra en su voz. Vi desde dentro de ti que eres tan verde como parece, y no puedo permitir que los dioses del apóstol de la tierra sean vistos como una vergüenza para las artes marciales y Heracles solo te golpeará hasta la muerte. Así que, regocíjate hijo de la tierra, el más grande maestro de Eros Skatach te enseñará cómo quitar la vida a los hombres y a los monstruos por igual. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, sentí que la extraña divinidad de Skatach se entremezclaba con la de Hécate y el resto de los dioses dentro de mí por un momento antes de que mi sombra se espesara enormemente, convirtiéndose en un pozo negro de agua sombría que se ondulaba de una manera siniestra que hizo que Beta saltara rápidamente lejos de la piscina, ya que podía sentir la pura maldad que salía de ella. Con un ruido húmedo y salpicaduras, una mano vestida con un guante de color púrpura oscuro atravesó la piscina sombría y golpeó la parte superior de la piscina de sombras y rápidamente me hice a un lado, ya que no tenía idea de lo que estaba pasando, pero el charco de sombras me siguió, pero con otro ruido de agua salpicada, la mano aparentemente sacó el resto de la forma completamente de las sombras y parpadeé sorpresa cuando la mujer de figura completa aterrizó sobre el charco de sombras y se paró sobre él como si no fuera gran cosa. Jake, ¿qué hiciste? Beta siseó mientras se estremecía ante el aura de poder que provenía de la mujer y yo tragué saliva y sonreí irónicamente cuando me di cuenta de que podría estar poniendo a prueba a mi mano divina en la realidad mucho antes de lo que deseaba. Entonces, ¿así es como me ves? Skatach hablaba con una voz de terciopelo ahumado que acariciaba mis oídos. Y luego observé cómo la mujer estiraba su cuerpo y aparentemente tomaba su forma que era compatible con Skatach de Figo mientras continuaba hablando. Tanto los dioses como las diosas están formados en parte desde la perspectiva de la humanidad, y por eso me ves de S10. Este es el que tomé, menos mal que no me imaginaste con ese ridículo traje de conejito o un traje de baño. O tendríamos problemas Huckleberrys. Dijo Skatach con una sonrisa mientras invocaba experimentalmente una lanza roja carmesí que gritaba muerte a mis sentidos, y supe con certeza que era Gaeborg. Luego, con una floritura, la lanza se rompió en motas de luz roja cuando Skatach finalmente se enfocó en mí. Has hecho bien en hacer una iglesia que llena tu alma con el poder de la fe, ya que así es como tu potencial finalmente se realizará. Pero eso no significa que no puedas convertirte en un guerrero listo para derribar dioses y monstruos por igual con tus propias habilidades. Skatach habló mientras cruzaba los brazos sobre sus grandes pechos. Estoy de acuerdo, como lo son los métodos de Heracles, sí. Dije antes de estremecerme. Pero, ¿cómo has salido de mi alma? Pregunté frunciendo el ceño mientras Beta comenzaba a relajarse, al ver que la mujer no nos iba a matar a pesar del poder y el peligro que claramente provenía de ella.
Skatach me sonrió, obviamente haciendo las preguntas correctas mientras usaba su pie para grabar una runa en el suelo, y luego una silla de madera brotó del suelo a partir de la magia rúnica utilizada por expertos que hizo que Beta jadeara, ya que tales cosas aún estaban mucho más allá de las lecciones que Baldur le dio. Porque en lo que a Beta se refería y sabía, todas las runas explotarían al final y solo era capaz en este momento de apuntar sus efectos y su explosión resultante para cuando las runas se agotaran. Ahora, Jaque. Viendo que Heracles estaba demasiado ocupado golpeándote hasta la muerte como para hablar contigo y decirte cuáles deberían ser tus objetivos en términos de cómo hacer crecer tus habilidades al máximo. Parece que me corresponde a mí hacer eso. Dijo mientras cruzaba la pierna sobre la otra. Transmuté sin palabras mi propia silla lisa para sentarme frente a ella y luego ella comenzó a hablar con su voz aterciopelada, casi haciendo que me distrajera si sus palabras no fueran tan importantes para mi futuro en este mundo. Muy bien, Jaque, debo informarles que cualquier noción preconcebida que tengan de este mundo y su estructura de reino giratorio que trae otros reinos e incluso una tierra a este reino está equivocada. Dijo Skatach sin rodeos, y yo me quedé helado por completo ante esa noticia, y Skatach suspiró mientras me miraba con algo de lástima mientras continuaba. Yo y los otros dioses no explicaremos tu reencarnación, ya que eso depende de tu patrocinador, pero basta con decir que después de que se arruinó en su mundo natal debido a que se quedó sin desafíos, excepto por el último gran mal que podría matarlo fácilmente. Tuvo que salir de su mundo natal mucho más a menudo y casualmente para alcanzar su máximo potencial y una vez que alcanzó su máximo potencial y te eligió para reencarnar. Metió un montón de dioses en tu alma, y luego remodeló este universo para ayudar a tu crecimiento reemplazando los reinos elementales muertos y otros reinos con mucho más, reinos interesantes que inevitablemente verán e intentarán conquistarlo. ¿Qué tipo de reinos hay, y podemos hacer las paces con ellos si el reino simplemente se aleja? Preguntó Beta con torpeza. De hecho, Skatach se echó a reír y sus brazos cruzados se deshicieron, lo que permitió que sus grandes pechos temblaran mientras se reía de buena gana de Beta. Oh, tú, dulce ignorante querido pequeño elfo, no. Skatach me miró y sonrió mientras decía algo que me dio escalofríos. Jaque. Normalmente no estropearía las cosas, pero necesito que entiendas el primer reto que se avecina y no, estos reinos no solo serán visitados. Tu patrocinador hará que estos reinos se fusionen permanentemente en así que disfruta de ser el único sacerdote real con dioses detrás de ellos, ya que eso no será por mucho tiempo. El primer reino en fusionarse con es Nirn. Susurró Skatach como si tratara de mantenerlo en secreto y mi sangre se convirtió en hielo. Bueno mis criaturistas de luz, espero que les haya gustado el video de hoy, gracias por el apoyo que siempre me han brindado, nos vemos en un próximo video, adiós.